cepillo de dientes con las cerdas ya abiertas y una fotografía borrosa y amarillenta de unos padres que nunca llegué a conocer realmente, capturados en un momento de felicidad que yo nunca pude compartir. Sin embargo, al cerrar la puerta de la habitación número 12 por última vez, el sonido seco del cerrojo al encajar resonó como un disparo en el silencio absoluto del pasillo. Ese sonido metálico y definitivo marcaba el fin de una era, el cierre de un capítulo que había durado 18 largos años. 18 años de paredes blancas impolutas, de comidas scheduleadas con precisión militar, de miradas compasivas por parte de los visitantes que a menudo se sentían más como lástima disfrazada que como amor genuino. Ahora, el pasillo se extendía ante mí, largo y estrecho, iluminado por la luz tenue y parpadeante de las lámparas fluorescentes que zumbaban con un ritmo irregular, como si el propio edificio estuviera respirando con dificultad, lamentando mi partida como un padre que ve marchar a un hijo que nunca fue realmente suyo. Caminé despacio, arrastrando ligeramente los pies sobre el suelo de linóleo desgastado. No había prisa real. El autobús no salía hasta dentro de 2 horas, pero cada paso que daba hacia la salida principal se sentía como caminar sobre hielo delgado en un lago congelado, consciente de que una grieta podría aparecer en cualquier momento y sumergirme en las aguas heladas de la realidad. Sabía lo que había al otro lado de la puerta principal: el mundo. Un mundo vasto, ruidoso, caótico e indiferente que no me debía nada y al que yo no le debía nada, según decían las leyes frías y burocráticas que regían mi existencia hasta ayer. Pero en el bolsillo interior de mi chaqueta, arrugada y caliente por el contacto constante con mi mano sudorosa, llevaba un sobre de papel manila. Dentro de ese sobre había una dirección escrita a máquina y un juego de llaves oxidadas. Una granja de madera. Un lugar que nunca había visto, mencionado en una carta formal de un abogado que decía ser el ejecutor de un testamento lejano. Una tía abuela que ni siquiera sabía que existía hasta hace un mes, una fantasma familiar que me legaba un techo. Era mi único boleto, mi único refugio potencial en un océano de incertidumbre aterradora. Al llegar a la oficina de la directora, la puerta de roble estaba entreabierta, dejando escapar un hilo de luz cálida. La señora Elena estaba allí, de pie junto a la ventana alta, mirando hacia el patio donde los más pequeños jugaban bajo la supervisión estricta de las cuidadoras, sus risas llegando amortiguadas hasta nosotros. Su silueta se recortaba contra la luz grisácea de la mañana nublada. Ella se giró cuando mis nudillos golpearon suavemente la madera, un sonido tímido que delataba mi inseguridad. Sus ojos, cansados pero amables, se llenaron de una humedad que ella se apresuró a disimular ajustándose las gafas sobre el puente de la nariz con un gesto que yo había visto cientos de veces. «Ya estás listo, Mateo», dijo, y su voz tembló ligeramente, rompiendo la fachada de autoridad inquebrantable que había mantenido durante años frente a los niños y el personal. «Sí, señora Elena», respondí, intentando que mi voz sonara firme, adulta, aunque por dentro me sentía como un niño asustado buscando la mano de su madre en un supermercado lleno de gente. «El taxi llegará en cualquier momento para llevarme a la estación, como acordamos». Ella negó con la cabeza lentamente y caminó hacia el escritorio, apoyando las manos sobre la superficie desgastada donde tantas veces había firmado documentos sobre mi vida, informes de progreso, solicitudes de adopción fallidas. «No he llamado a ningún taxi, Mateo. Sabía que querrías caminar hasta la parada del autobús. Es lo que hiciste el día que llegaste, aunque no lo recuerdes. Tenías 3 años y caminaste desde la carretera hasta aquí con un oso de peluche que ya no tiene ojos, con una mirada perdida que nunca olvidé. Sonreí débilmente, un gesto que no llegó a mis ojos. Ese oso había desaparecido hacía una década, perdido en una mudanza interna del orfanato durante una renovación. Pero el recuerdo de su ausencia dolía más que si lo hubiera tenido conmigo ahora, como un amuleto contra el miedo. «Tengo miedo, Elena», confesé, y fue la primera vez en años que la llamaba por su nombre de pila. La formalidad se había desmoronado junto con las paredes de mi habitación vacía. Ella rodeó el escritorio de madera oscura y se acercó a mí. No me abrazó. Sabía que a mi edad, en ese umbral crucial, un abrazo podía sentirse como una jaula, como un intento de retenerme, pero puso una mano sobre mi hombro. Su tacto era cálido, real, anclándome a la tierra. «El miedo es bueno, Mateo. El miedo te mantiene alerta. Te dice que lo que vas a hacer importa. Si no tuvieras miedo, significaría que no eres consciente de lo que está en juego, que eres imprudente». Hizo una pausa, mirando la maleta en mi mano con una expresión de profunda preocupación. «¿Estás seguro de esa granja? Podrías quedarte en la ciudad.
Hay programas de integración, trabajos de inicio, apartamentos compartidos con otros chicos que salen del sistema. No puedo quedarme aquí, Elena. Y la ciudad me hace sentir pequeño, invisible. Demasiada gente, demasiado ruido, demasiadas expectativas. Necesito silencio. Necesito saber si puedo valerme por mí mismo sin que nadie me diga cuándo comer o cuándo dormir, sin campanas que rijan mi vida. Además, es lo único que tengo. Esas llaves son lo único que es mío legalmente. No quiero deberle nada a nadie más. Ella suspiró, un sonido largo y pesado que parecía cargar con el peso de todos los chicos que habían pasado por esa puerta antes que yo, algunos con éxito, otros perdidos en las estadísticas tristes de la sociedad. Solo prométeme una cosa. Prométeme que si las cosas se ponen difíciles, si esa granja no es lo que esperas, si está en ruinas o si te sientes abrumado, no desaparecerás. No te conviertas en un fantasma. Lama. Aunque sea para decir que estás bien, que estás vivo. Lo prometo, dije, y sentí el gusto salado de las lágrimas contenidas en la garganta, quemando como ácido. Salimos de la oficina juntos. Caminamos por el pasillo principal, pasando frente a las aulas vacías en este horario de la mañana, donde el polvo bailaba en los rayos de luz que entraban por las ventanas. El olor a lejía y sopa de verduras, ese aroma químico y doméstico que había impregnado mi ropa y mi cabello durante toda mi adolescencia, se estaba quedando atrás, diluyéndose en el aire. Con cada paso, me sentía más ligero, pero también más expuesto, como si la piel que me protegía se estuviera cayendo a pedazos, dejándome vulnerable a los elementos y a las miradas de los extraños. Al llegar al vestíbulo, nos detuvimos frente a la gran puerta de roble. Era maciza, con vidrios emplomados que distorsionaban la vista del exterior, haciendo que el mundo pareciera un cuadro impresionista borroso. Elena puso la mano sobre el pomo del latón frío, pero no lo giró inmediatamente. Recuerda, Mateo, que el hogar no es un lugar, es una sensación. Puedes encontrarlo en una cabaña de madera, en un apartamento en la ciudad, o en el corazón de las personas que eliges amar. No dejes que las paredes definan tu valor ni tu felicidad. Asentí, sin confiar en mi voz para hablar, temiendo que se quebrara. Ella giró el pomo. El mecanismo hizo un clic metálico y la puerta se abrió hacia afuera, revelando el mundo. El aire de la mañana golpeó mi rostro como una ola. Era frío, cortante, olía a tierra mojada, a hojas secas y a lluvia inminente, muy diferente al aire viciado y reciclado del interior. El cielo estaba cubierto de nubes grises, pesadas, bajas, amenazando con una tormenta que no terminaba de caer pero que se sentía en la electricidad estática del ambiente. El mundo exterior era más grande, más vasto de lo que recordaba desde las últimas excursiones. Los árboles al final del camino parecían gigantes vigilantes, y el sonido del viento entre las ramas sonaba como susurros ininteligibles, como si la naturaleza misma estuviera comentando mi partida. Di un paso fuera del umbral. La grava del camino crujió bajo mis botas viejas. Ese sonido fue definitivo. Crunch, crunch. Había cruzado la línea. Ya no era un residente del orfanato San José. Era un hombre de 18 años con una maleta y un destino incierto escrito en un papel arrugado. Me giré una última vez. Elena estaba en el marco de la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho, como si tuviera frío o como si intentara protegerse de la emoción. Su figura se veía más pequeña desde fuera, menos imponente. Levanté la mano en un gesto tímido de despedida. Ella respondió con una sonrisa triste, llena de orgullo y dolor, y luego cerró la puerta. El sonido del cerrojo al caer fue como el final de un capítulo, el punto final de una oración larga. Empecé a caminar. El camino hacia la parada del autobús era de 2 kilómetros. 2 kilómetros que había recorrido cientos de veces en las excursiones escolares supervisadas, pero nunca solo. Nunca con la responsabilidad total de mi futuro sobre los hombros, sin una mano adulta que me guiara. La maleta golpeaba contra mi pierna con un ritmo constante, un recordatorio físico de mi equipaje emocional, de todo lo que llevaba y de todo lo que dejaba. Mientras caminaba, la mente empezaba a jugar conmigo, a tejer escenarios catastróficos. ¿Y si la granja estaba en ruinas? ¿Y si el abogado había cometido un error y la propiedad ya fue vendida? ¿Y si llegaba allí y no había nada, solo tierra, maleza y madera podrida expuesta a los elementos? La ansiedad comenzó a subir por mi pecho, apretando mis pulmones, dificultando la respiración. Me detuve un momento, apoyándome en un poste de madera viejo que marcaba el límite de la propiedad del orfanato, cubierto de musgo verde.
Cerré los ojos y respiré hondo, contando hasta 10 como me habían enseñado en las sesiones de terapia. Tú puedes con esto, me susurré a mí mismo. Mi voz sonó extraña en el aire libre, sin las paredes que la contuvieran, dispersándose rápidamente en el viento. Continue la marca. El paisaje rural era tranquilo, demasiado tranquilo para alguien acostumbrado al ruido constante de 20 niños conviviendo. No había coches pasando, solo el ecacho en el canto de un pájaro oculto entre los arbustos espinosos. La soledad, que antes había sido mi compañera constante en la habitación compartida donde siempre había alguien respirando cerca, ahora se sentía absoluta, pesada. Era yo contra el mundo. Al llegar a la pequeña estación de autobuses, un refugio de metal y vidrio sucio con un banco de madera astillada, me senté. Estaba frío, la humedad del asiento traspasaba mis pantalones. Saqué el sobre del bolsillo y lo volví a leer, como si las palabras hubieran cambiado mágicamente desde la última vez. Granja El Roble, Camino Viejo, kilómetro 45. No había número de teléfono, solo instrucciones de cómo llegar desde la ciudad más cercana. Era como un mapa del tesoro antiguo sin la décima que marca el lugar exacto, un misterio que debía resolver. Solo. Una señora mayor pasó caminando con una cesta de compras llena de vegetales frescos. Me miró con curiosidad evidente, sus ojos evaluando mi ropa, mi maleta, mi postura. Probablemente vio a un chico joven con una maleta vieja y ojos asustados. En este pueblo pequeño, los extraños eran noticia antes de que llegaran a la esquina. El rumor volaba más rápido que el viento. Bajé la mirada, avergonzado de mi vulnerabilidad, escondiendo el sobre en el bolsillo. ¿Esperas el autobús de las 10? Preguntó una voz ronca a mi lado. Me sobresalté, casi cayendo del banco. Era el conductor, un hombre de mediana edad con uniforme azul desgastado por el uso y una gorra que le cubría parcialmente los ojos cansados. Había aparecido sin hacer ruido, estacionando el vehículo grande y colorido detrás del refugio, el motor aún ronroneando. Sí, voy hacia el norte, respondí, levantándome rápidamente, alisándome la chaqueta. Pocos van hacia el norte por esta época del año, comentó el conductor, tomando mi maleta antes de que pudiera hacerlo yo, mostrando una fuerza sorprendente para su complexión. El clima está cambiando. Dicen que viene una tormenta grande, de las que tumban árboles. Tengo que llegar, dije, más para convencerme a mí mismo que para informarle a él, con una determinación que no sentía del todo. Bueno, sube. Calentarás dentro. El motor ya está rugiendo y el calefactor funciona bien. Subí los escalones del autobús, que rechinaron bajo mi peso. El interior olía a gasolina, a aceite de motor y a café viejo derramado. Me senté en el primer asiento disponible, cerca de la ventana, en la fila vacía. Puse la maleta en el regazo, abrazándola como si fuera un salvavidas en medio de un naufragio. El conductor cerró las puertas con un silbido neumático fuerte y el vehículo se puso en marcha con una sacudida que me hizo dentar los dientes. Miré por la ventana mientras el orfanato se alejaba en la distancia. Las paredes blancas se hicieron pequeñas, luego se convirtieron en un punto blanco entre los árboles verdes y grises, y finalmente desaparecieron detrás de una curva del camino polvoriento. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de alivio y pánico. Era la libertad. Era el miedo. Era el inicio de algo que no podía nombrar aún. El autobús tomó velocidad, vibrando bajo mis pies. El paisaje comenzó a cambiar rápidamente. Los edificios del pueblo dieron paso a campos abiertos de tierra marrón, luego a bosques más densos y oscuros. La carretera se estrechó, perdiendo las líneas blancas de seguridad. El conductor conducía con experiencia, silbando una melodía antigua que no reconocía, ajeno a mi tormenta interna. Yo no podía dejar de mirar el sobre en mis manos, las letras bailando ante mis ojos. ¿Vas a visitar a alguien por allá arriba?, preguntó el conductor, mirándome por el espejo retrovisor grande y empañado. Sus ojos se encontraron con los míos, curiosos. Voy a ver una propiedad. Una herencia familiar, respondí, la palabra familia sonando extraña en mi boca. Ah, una herencia, repitió, como si saboreara la palabra, dándole vueltas en la lengua. Eso es complicado, muchacho. Las propiedades viejas traen recuerdos, y a veces los recuerdos pesan más que los muebles. Las paredes escuchan cosas. Espero que encuentres lo que buscas, no solo madera y techo. Gracias, murmuré, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura del autobús. El autobús entró en una zona de bosque denso, un túnel de vegetación.
La luz del sol apenas filtraba a través de las copas de los árboles altos, creando un juego de sombras danzantes sobre el suelo del vehículo, como fantasmas moviéndose. Me sentía como si estuviera entrando en la boca de una bestia antigua, pero una bestia que quizás podría alimentarme en lugar de devorarme, si era valiente. El movimiento rítmico del autobús comenzó a adormecer mis sentidos, el balanceo era hipnótico, pero mi mente permanecía alerta, afilada como un cuchillo. Cada bache en el camino era una señal de que me estaba alejando más de lo conocido, de lo seguro. Pensé en los otros chicos del orfanato. ¿Qué estarían haciendo ahora probablemente en clases de matemáticas? O en el comedor esperando la sopa. Yo ya no estaba en el menú, ni en la lista de asistencia. Era un fantasma para ellos ahora, un recuerdo que se desvanecería con el tiempo. Saqué la fotografía borrosa de mis padres del bolsillo trasero. La miré a contraluz, intentando discernir los rasgos. Dos figuras difusas sonriendo en un día soleado que yo no recordaba. ¿Estarían orgullosos, o se sentirían decepcionados de que su hijo estuviera yendo hacia lo desconocido con solo una maleta de lona y un puñado de monedas? Guardé la foto rápidamente, como si quemara, como si mirar demasiado tiempo pudiera despertar un dolor insoportable. No podía permitirme dudar ahora. La duda era un lujo que no tenía. El autobús frenó suavemente en una parada intermedia, en medio de la nada. Nadie subió. Nadie bajó. El conductor apagó el motor por un momento para revisar algo en el tablero, haciendo palanca con una herramienta. El silencio que siguió fue absoluto, pesado. Solo se escuchaba el goteo de algo bajo el vehículo, pling, pling, y el viento golpeando la carrocería metálica. En ese silencio repentino, el miedo tuvo espacio para crecer, para llenar cada rincón del autobús. ¿Qué haría si la granja no existía? Dormiría bajo los árboles expuesto a la lluvia, pediría limosna en la carretera. Todo bien ahí atrás, dijo el conductor, rompiendo el silencio y el hechizo de mis pensamientos oscuros. Encendió el motor de nuevo y el rugido llenó el espacio, ahogando mis dudas por un momento más, devolviéndome a la realidad del movimiento. Reanudamos la marca. La carretera comenzó a subir, serpenteando. La inclinación se sentía en el cuerpo, empujándome hacia atrás en el asiento. Estábamos entrando en la zona montañosa, más alta, más aislada. El aire se volvía más frío, incluso dentro del autobús calefaccionado. Me abroché la chaqueta hasta el cuello, protegiéndome. Falta poco para el desvío, anunció el conductor sin girarse. Te dejaré en la entrada del camino viejo. El autobús no entra por ahí, la carretera está muy mal para este vehículo. Podríamos atascarnos. Asentí, aunque no me vio. El corazón me dio un vuelco violento contra las costillas. Esto era real. Estaba ocurriendo. El punto de no retorno se acercaba a toda velocidad, como el paisaje borroso fuera de la ventana. Miré por la ventana una vez más. Los árboles eran más altos aquí, más antiguos. Sus troncos eran gruesos como columnas de catedrales naturales. Me pregunté si la granja estaría escondida entre ellos, protegida por este muro natural de verde y marrón, oculta a los ojos del mundo como un secreto guardado por décadas. Oye, muchacho, dijo el conductor, su voz bajando de tono, volviéndose más seria. Si esa granja es la que creo que es, la de los antiguos dueños del valle, ten cuidado con lo que buscas allí. Los lugares tienen memoria, y a veces esa memoria despierta. Sus palabras me helaron la sangre, enviando un escalofrío por la espalda. ¿Qué quería decir con eso? ¿Era una advertencia velada o solo la charla casual de un hombre que ha visto demasiado en sus rutas solitarias antes de que pudiera preguntar, antes de que pudiera exigir una explicación? El autobús redujo la velocidad bruscamente. Aquí es, dijo simplemente. El vehículo se detuvo en un arcén de tierra roja. No había parada señalizada, ni cartel, solo un espacio donde la vegetación se había apartado lo suficiente para dejar pasar el autobús. El conductor se levantó y fue a la parte trasera para sacar mi maleta. El compartimento abrió con un quejido. Bajé los escalones, mis piernas temblando ligeramente. El aire aquí era diferente, más puro, más húmedo, cargado de ozono. Olía a pino, resina y a tierra removida. El conductor dejó la maleta en el suelo, levantando un poco de polvo, y me miró seriamente, con una expresión que no lograba descifrar. El camino está a 1 kilómetro a pie. Sigue las marcas en los árboles, son flechas simples. Y muchacho, recuerda lo que te dije sobre los recuerdos. No todos son buenos. Lo tendré en cuenta, respondí, aunque no estaba seguro de entenderlo realmente, mi voz sonando pequeña en la inmensidad del bosque. El autobús se alejó,
dejándome solo en medio de la nada absoluta. El sonido del motor se desvaneció hasta convertirse en un zumbido lejano y luego en silencio total. Solo el viento y los pájaros. Nada de coches, nada de voces humanas. Estaba solo. Verdaderamente solo. Por primera vez en mi vida, no había nadie responsable de mí. Ni Elena, ni el Estado, ni los profesores. Solo yo y el camino de tierra que se extendía frente a mí, serpenteando hacia la espesura del bosque como una herida abierta en la tierra. Ajusté la correa de la maleta en mi hombro. El peso se sentía diferente ahora. Ya no era solo ropa y objetos. Era mi futuro, mi esperanza, mi mito. Di el primer paso en el camino de tierra. El polvo se levantó bajo mis botas, asentándose lentamente. Camen. Paso a paso. El bosque parecía cerrarse a mi alrededor, las ramas bajas rozando mis hombros. Las ramas crujían bajo el viento. Cada sombra parecía esconder algo, un animal, una persona, un recuerdo. Pero también había una belleza aterradora en esto. Una sensación de posibilidad pura. Si todo salía mal, sería mi fallo, mi responsabilidad. Pero si todo salía bien, si encontraba ese refugio. Saqué el sobre de nuevo. La dirección parecía brillar bajo la luz filtrada del bosque. Granja de madera. Me imaginé una estructura sólida, caliente, con una chimenea humeante y una mesa grande. Me imaginé a mí mismo dentro, seguro, lejos del ruido. Esa imagen era el combustible que necesitaba para seguir caminando, la luz al final del túnel. El camino se volvía más estrecho, la vegetación invadiendo los bordes. Las marcas en los árboles, flechas simples talladas en la corteza hace tiempo, guiaban mi camino. Alguien había estado aquí antes. Alguien esperaba que alguien viniera. Eso me daba una extraña comodidad, una sensación de ser esperado. No estaba completamente solo en este viaje. Las marcas eran como manos invisibles guiándome hacia un destino. El cansancio empezaba a hacer mella en mis piernas. La maleta pesaba más con cada kilómetro, como si llenara de piedras. Me detuve para beber agua de una cantimplora que había llenado en el grifo del orfanato antes de salir. El agua estaba fría y supo a metal, a tuberías viejas, pero fue lo mejor que había probado en años, lavando el polvo de mi garganta. Mientras bebía, escuché un sonido. No era el viento. Era un sonido rítmico, constante. Un hacha, alguien trabajando madera. El corazón se me aceleró, golpeando contra mis costillas. ¿Había alguien en la granja o era solo un leñador en el bosque? Ajeno a mi llegada guardé la cantimplora y aceleré el paso, la curiosidad luchando con el miedo primal. ¿Qué encontraría al final de este camino? Un hogar o otra decepción más en una larga lista. El título de mi vida había cambiado para siempre. Ya no era el huérfano. Ahora era el viajero. Y el destino era esa granja de madera que me llamaba. El sol comenzaba a bajar, pintando el cielo de tonos naranjas, rosados y violetas, una belleza que dolía de tan perfecta. La sombra de los árboles se alargaba, creando un túnel oscuro frente a mí. Tenía que llegar antes de que oscureciera por completo. No quería pasar mi primera noche de libertad a la intemperie, expuesto a los animales y al frío. Apreté el paso, casi corriendo ahora, tropezando con las raíces. La maleta rebotaba contra mi cadera, golpeándome. La respiración se me agitaba, formando nubes blancas en el aire frío. El sonido rítmico se hacía más claro, más cercano. Sí, era madera siendo cortada, o quizás algo cayendo. Alguien estaba allí. Una sensación extraña me invadió, un presentimiento fuerte. No era solo alivio por encontrar signos de vida. Era algo más profundo. Algo me decía que al llegar allí, mi vida cambiaría para siempre, de una manera que no podía imaginar. No solo tendría un techo, tendría una responsabilidad enorme. El presentimiento era tan fuerte que casi me detuve, casi di media vuelta. Pero seguí, porque no había vuelta atrás. El autobús se había ido. El orfanato estaba lejos, inaccesible. Solo había adelante. Y así, con el sol poniéndose y el miedo bailando en mi estómago como una llama inquieta, continué caminando hacia lo desconocido, hacia la granja de madera, hacia el destino que me esperaba con los brazos abiertos o con los puños cerrados. No lo sabía, pero estaba a punto de descubrirlo. Y en ese descubrimiento, sabía que encontraría mucho más que simples paredes de madera y un techo. Encontraría el significado de lo que realmente significa tener un hogar, y el precio que hay que pagar por él. El camino se abrió finalmente, que había visto en las revistas viejas del orfanato. Era una construcción de madera robusta, oscura por el paso del tiempo y la intemperie,
con un techo a dos aguas cubierto de tejas que parecían escamas de un animal antiguo descansando bajo la luz morada del crepúsculo. La granja se alzaba imponente pero silenciosa, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante décadas, esperando exactamente este momento, esperando mi llegada. No había luces encendidas en las ventanas, solo el reflejo tenue del cielo moribundo en los cristales sucios y empañados. A un lado, un granero más grande aún se perfilaba como una sombra gigantesca, y cerca de él, un pozo de agua con un balde olvidado que se mecía suavemente con el viento, produciendo un chirrido rítmico, lento y melancólico. Ese era el sonido que había escuchado antes, no un hacha, sino el lamento del metal oxidado rozando contra la madera vieja. Una sensación de alivio mezclado con una extraña solemnidad me invadió al comprender que el ruido no era humano, que estaba realmente solo en este confín del mundo. Caminé los últimos metros con las piernas pesadas, como si el aire aquí fuera más denso, más cargado de historia que en cualquier otro lugar donde hubiera estado antes. La hierba bajo mis botas estaba húmeda, cubierta de rocío frío que comenzaba a formarse con la bajada de la temperatura. Cada paso hacía crujir las ramas secas y las hojas muertas, un sonido estruendoso en el silencio absoluto del valle. Me sentía un intruso, aunque las llaves en mi bolsillo derecho pesaban como una confirmación de propiedad. Me detuve frente al porche de madera elevada, unos escalones que gemirían bajo mi peso, lo sabía. Antes de subir, levanté la vista hacia la fachada. La madera estaba envejecida, con grietas que parecían arrugas en la piel de un anciano. Telling stories of storms weathered and winter survived. Había una silla mecedora vacía en el extremo del porche, cubierta de telarañas gruesas y polvo, inmóvil desde hacía mucho tiempo. Me pregunté quién se había sentado allí por última vez. Mi tía abuela, alguien más. La soledad del lugar era palpable, una presencia física que me rodeaba los hombros como una capa pesada. Subí el primer escalón. La madera protestó con un quejido agudo que resonó en el valle, haciendo que un grupo de pájaros dormidos en los árboles cercanos alzara el vuelo con un aleteo repentino y asustado. Me disculpé en voz baja, un hábito absurdo nacido de años de pedir perdón por existir en espacios compartidos. Lo siento, susurré a la casa, sintiéndome ridículo pero incapaz de detenerme. Solo vengo a quedarme. Si me lo permiten. Llegué frente a la puerta principal. Era de roble macizo, con vetas profundas y un pomo de hierro frío al tacto. Saqué el sobre del bolsillo y extraje las llaves. Eran 3, de hierro oscuro, sin brillo, con dientes desgastados por el uso o simplemente por el tiempo. La más grande tenía una etiqueta de latón oxidada donde apenas se leía un número. Mis manos temblaban ligeramente mientras buscaba la cerradura. El metal encontró el metal con un clic satisfactorio. Gyro Lave. Hubo resistencia, como si la cerradura estuviera agarrotada por años de inactividad, pero luego cedió con un chasquido húmedo, como si la casa hubiera tragado saliva antes de abrirse. Empujé la puerta. El interior me recibió con un olor complejo y antiguo. No olía a cerrado simplemente, olía a tiempo detenido. Había una mezcla de madera de pino, polvo seco, lavanda vieja y algo más dulce, como manzanas guardadas demasiado tiempo. El aire estaba quieto, sin corrientes, como si la casa estuviera sellada herméticamente contra el mundo exterior. Entré y cerré la puerta detrás de mí, bloqueando el viento frío de la noche. El silencio dentro era aún más profundo que fuera. Afuera había viento, insectos, el movimiento de las ramas. Aquí, el silencio era absoluto, pesado, casi opresivo. Me quedé, parado en el recibidor, sin atreverme a dar un paso más, dejando que mis ojos se acostumbraran a la penumbra. La luz del exterior se filtraba por las ventanas sucias, proyectando haces de polvo que danzaban en el aire como partículas de oro suspendidas en el tiempo. «Hola», llamé, aunque sabía que nadie respondería. Mi voz sonó extraña, apagada, como si las paredes absorbieran el sonido inmediatamente. «¿Hay alguien?» Solo el eco de mi propia voz me respondió, devolviéndome una versión distorsionada de mi pregunta. Caminé hacia el interior, mis botas haciendo un sonido sordo sobre el suelo de madera pulida. El salón era amplio, dominado por una chimenea de piedra enorme en la pared norte, fría y negra, con cenizas antiguas en su interior. Había muebles cubiertos con sábanas blancas, fantasmas de sofás y sillones que esperaban ser despertados. En las paredes, cuadros oscuros retrataban paisajes rurales y rostros de personas severas que me miraban desde el óleo descolorido. Sentí una punzada de intimidad violada, como si estuviera caminando por los recuerdos de alguien más, husmeando en una vida que no era la mía.
Toqué el respaldo de una silla destapada. La madera estaba fría, lisa. Es mi casa ahora, dije en voz alta, intentando reclamar el espacio, intentando convencerme a mí mismo de que tenía derecho a estar aquí. Soy Mateo. Y esto es mi hogar. Las palabras se disiparon en la vastedad del salón sin cambiar nada, pero decirlo en voz alta hizo que algo dentro de mí se asentara. Caminé hacia la cocina. Era grande, con una mesa de madera central capaz de albergar a una familia numerosa. Ahora estaba vacía, salvo por un jarrón con flores secas que se desmoronaron al menor roce con mi manga. Abrí los armarios. Estaban vacíos, limpios, como si alguien los hubiera preparado para mi llegada, o quizás nunca hubieran sido usados. Encendí la luz, pero nada sucedió. No había electricidad. O quizás la habían cortado por falta de pago. Una nueva ola de ansiedad me golpeó. Sin luz, sin calor. ¿Cómo sobreviviría la primera noche? Revisé la caja de fusibles cerca de la puerta trasera, siguiendo los cables viejos. Con manos torpes, levanté las palancas oxidadas. Escuché un zumbido lejano, un traqueteo en las paredes, y de repente, una bombilla desnuda en el techo de la cocina parpadeó y encendió, lanzando una luz amarillenta y débil que luchaba contra las sombras de las esquinas. Gracias, susurré, sintiendo una gratitud irracional hacia la casa por cooperar. Preparé algo simple con la comida que había traído en la maleta, pan duro y un poco de queso. Me senté en la mesa enorme, solo, rodeado por sillas vacías. El sonido de mi masticación era el único ruido en el universo. Me sentía pequeño, insignificante en aquella cocina que claramente había conocido risas, discusiones, vida. Ahora solo era un eco. Terminé de comer y lavé el plato en el fregadero, usando agua fría que salía con presión irregular, tosiendo y escupiendo aire antes de fluir clara y helada. El frío del agua me despertó los sentidos. Necesitaba calor. Volví al salón y busqué leña. Encontré un cesto junto a la chimenea con algunos troncos secos. Con cerillas que había guardado, encendí un poco de papel y luego la leña. Al principio, el fuego dudó, humeando, pero luego prendió con un crepitar satisfactorio. Las llamas comenzaron a lamer la madera, proyectando sombras danzantes en las paredes, dando vida a los rostros de los cuadros, haciendo que las sombras parecieran moverse. Me senté en el suelo, frente al fuego, abrazando mis rodillas. El calor comenzó a penetrar mis huesos, relajando los músculos tensos del viaje. El silencio de la granja ya no me parecía tan hostil. Con el fuego, se volvía compañero. Era un silencio protector. Miré las llamas y pensé en el orfanato. En el ruido constante, en las camas alineadas, en la falta de privacidad. Aquí, el silencio era mío. Podía pensar sin ser interrumpido. Podía sentir sin ser juzgado. Pero también había una soledad abrumadora. Si me pasaba algo, si me enfermaba, si me caía, nadie lo sabría. Era responsable únicamente de mi propia existencia. Esa libertad era terrifying y liberadora al mismo tiempo. Me levanté para explorar el piso superior. Las escaleras crujían bajo mis pies, anunciando mi movimiento a cualquiera que pudiera estar escuchando, aunque sabía que no había nadie. El pasillo de arriba era largo, con varias puertas cerradas. Abrí la primera. Un dormitorio con una cama individual, sábanas amarillentas. La segunda, un estudio lleno de libros polvorientos. La tercera, otra habitación vacía. Al final del pasillo, había una puerta entreabierta. La empujé suavemente. Era la habitación principal, con una cama grande y una ventana que daba hacia el bosque. Me acerqué a la ventana. La noche había caído por completo. La oscuridad era total, solo rota por la luz de mi propia habitación reflejada en el cristal y, a lo lejos, la luna filtrándose entre las copas de los árboles. No había otras luces en kilómetros a la redonda. Estaba completamente aislado. Estoy solo, dije al cristal, viendo mi aliento empañar la superficie fría. Pero mientras me giraba para salir de la habitación, algo me detuvo. Una sensación. No era un sonido, ni una visión. Era una presencia. Como si el aire en la casa hubiera cambiado de densidad. Me quedé quieto, conteniendo la respiración. Escuché. El fuego abajo crepitaba. El viento fuera silbaba. Pero hubo algo más. Un sonido muy tenue, apenas perceptible, que venía de alguna parte de la casa. No era el viento. No era la madera asentándose. Era rítmico. Suave. Como una